Bienvenidos al primer episodio de esta séptima temporada de Sensor. Mi nombre es Daniel Quiñones y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Para comenzar el programa nos encontramos en el pueblo mágico de Tecate, Baja California. Sensor UABC renueva sus objetivos y esta nueva temporada estaremos más cerca de las actividades que estarán llevando a cabo en la región. Mi nombre es Alexia Beltrán y estoy muy contenta de acompañarlos en esta gran aventura. Y efectivamente será una gran aventura porque Sensor UABC abre su espacio para retratar los temas más relevantes de la región en cuanto a su cultura, deporte, ciencia y por supuesto el quehacer universitario de UABC. ¡Qué emocionante, Daniel! Por lo pronto estaremos recorriendo parte de Tecate y su unidad UABC, donde destacaremos el ambiente universitario y las múltiples carreras con las que cuenta. Damos inicio a su programa Sensor UABC, ¡séptima temporada! Mi nombre es Omar Reyes González, soy egresado de la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC y mi cargo es el encargado de línea fría y postres en el restaurante Asado. Fue como en la secundaria, como llevaba agricultura y cocinábamos los mismos productos que cosechábamos, entonces por ahí empezó a llamarme también la atención la cocina. Fue como un de repente, estaba en la secundaria y empezaba a hacer postres y nunca lo vi como una carrera, sino como un pasatiempo. Y yo iba más por el área de administración o mercadotecnia. Y ya fue en la prepa cuando supe que habían abierto gastronomía por parte de la UABC, entonces fue como que, sí puedo irme por este lado de la gastronomía. Lo que más me gusta de mi carrera es que con un simple platillo, sabiendo combinar los sabores, puedes llegar a cambiar el ánimo de las personas cuando vienen aquí y que se vayan contentas después del resultado que obtuviste. Una anécdota que tengo fue cuando estaba estudiando, fue un semestre que nos fuimos 18 compañeros a México a un comedor industrial. Entonces fue una gran experiencia, eran carrillas de 16, 18 horas y estar cocinando en desayuno para 200 personas y en la hora de comida 400. Pero también fue grato porque fue conocer otra cultura y estar viviendo fuera de casa un largo tiempo. He trabajado ahorita aquí en Asado, tengo apenas un año que me gradué, entonces es mi primer empleo de salida de la carrera. Creo que el reto más grande es como que ya dejar la vida universitaria y sabes que voy a empezar a trabajar, y lo que me ayuda a mí que no batallé con el empleo es que ya había hecho mis prácticas aquí, entonces ya conocían mi forma de trabajar, entonces y también era como una meta que yo tenía, que aquí me ha gustado y entonces quiero estar. Sí, un consejo que les podría dar a todos aquellos que les gustaría estar en el área de gastronomía es que sean muy pacientes y muy apasionados en todo lo que hagan. Esto fue Videografía en Sensor UABC.
el desarrollo de la vitivinicultura en Baja California, 1930 a 1960, por parte del Instituto de Investigaciones Históricas, la cual fue ganadora de la convocatoria número 17 2013-2 que emite la Universidad Autónoma de Baja California. Conformada por 3 investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de UABC, quienes se encargaron de investigar la historia del vino en los años 1930 a 1960 en la región de Baja California. En primer lugar es generar información. El instituto se dedica a dar seguimiento en el largo plazo a los diferentes procesos que ha habido en nuestra región. Entonces, en este caso es identificar a los productores, a las principales empresas, empresarios de los recursos con los que se transforma el vino, se manufactura, se vende, se publicita y se consume. Porque la región es una productora particular de uva y de vino de mesa, vino generoso y vinos especializados, y por lo tanto habría que encontrar el hilo conductor que nos diga desde cuándo ha sido el vino mexicano un referente importante tanto de México como de Baja California. Baja California es el día de hoy el principal productor de vino en México y por lo tanto es importante rescatar su historia, ver cómo las condiciones no han cambiado para los productores y es importante mencionar que son ellos quienes sostienen a la industria vitivinícola. Durante 3 semestres de investigación profunda y consistente, los historiadores finalizarán su trabajo con una presentación de ponencia, una elaboración de 2 artículos para revistas académicas y una realización de conferencia en público general en las fiestas de las vendimias de Baja California a finales de este año. Tecate, Baja California, es considerada una de las ciudades pueblo mágico de México. El nombre de Tecate se entiende como piedra cortada o palo cortado según los indígenas que habitan en él, pero lo que en realidad define el nombre de Tecate es su sabor pintoresco y su ambiente colonial. Algunos elementos que definen su paisaje son vastos campos para la ganadería, impactantes montañas y también colosales estructuras rocosas. Otro de sus aspectos representativos es que funge como sede de una famosa cervecería. El pan es punto clave de esta ciudad, pues actualmente es considerada como la capital del mejor pan. Continúa con nosotros porque ya viene nuestra nueva sección, Lo que debes de saber. Muy buenos días, mis queridos televidentes. Soy Viviana Reyes, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en esta tu universidad UABC, y te acompañaré en esta 7ª temporada de Censor UABC en tu sección Lo que debes de saber. Censor UABC es un programa televisivo que difunde el acontecer académico, deportivo, cultural de UABC y de nuestra región. Número 1. Detrás de. En él se describen labores de puesto o áreas de algún determinado miembro de la comunidad y reportes sobre algún determinado evento o actividad. Número 2. De visita. En ella se lleva a cabo entrevistas a estudiantes, académicos y personas externas que visitan UABC. Además, reportajes o notas de la visita a algún evento cultural de la región. Número 3. Foro. Destaca la presencia artística y cultural de UABC y de la región. Número 4. A ciencia cierta. Difunde de manera clara y amena los proyectos o investigaciones de UABC y cuál es su aportación a la comunidad. Número 5. Banco de ideas. Espacio de expresiones para alumnos, académicos de UABC y personas de la comunidad, quienes hablan libremente sobre un tema. Número 6. Videografía. Busca dar a conocer el perfil y actividades de algún egresado de UABC y académicos. Número 7. Soy Cimarrón.
Reconoce el talento o aportación que realizan universitarios para la comunidad. Número 8. Marcador. Realizan reportajes o notas sobre algún evento deportivo de UABC o de nuestra región. Y por último, está tu sección, Lo que debes de saber. En ella abordaremos temas de interés general, tanto para los estudiantes de la universidad como para el público en general. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Soy Viviana Reyes y nos vemos en el próximo programa. A mis espaldas se encuentra la Facultad de Ingeniería y Negocios, donde se comprenden las carreras de Ingeniería Industrial y Mecatrónica y la licenciatura en Administración en Empresas y Contabilidad. UABC Unidad Tecate también cuenta con la Facultad de Idiomas, la cual ofrece cursos de inglés, francés e italiano. Actualmente también se cuenta con la Facultad de Derecho, la cual ha tenido un gran crecimiento estudiantil. ¿Cuáles son los logros que se han cumplido dentro de la facultad? Bueno, tener nuestros 4 programas educativos, ingeniero industrial, ingeniero mecatrónica, licenciado en contaduría y licenciado en administración de empresas por los organismos acreditadores externos. El hecho de que venga un organismo acreditador a reconocer tu calidad es uno de los grandes logros que nosotros tenemos. Otro de los logros que podemos mencionar es la inserción laboral que se logra de nuestros estudiantes del área de las ingenierías, ya que nuestros estudiantes en muchas ocasiones al realizar sus prácticas profesionales o desarrollar sus proyectos de vinculación con valor en créditos, se quedan en esos trabajos contratados. Dentro de la facultad, ¿cómo se considera que se desarrolla el ambiente universitario? Yo creo que es un ambiente sano, un ambiente de jóvenes, rico por la mezcla que se da entre los diversos perfiles, tanto de los docentes como de los alumnos, y al ser nosotros una comunidad pequeña, le damos una atención personalizada a nuestros estudiantes. Para finalizar, ¿le gustaría invitar al público en general que se interese dentro de la facultad? Sí, yo quisiera invitar a todos los jóvenes que están a punto ya sea de elegir una carrera, que nos vean a nosotros como una opción académica, ya que el hecho de que nosotros ofertemos programas educativos a ellos les da pues un plus, porque salen titulados automáticamente, porque existe una rica vinculación de nosotros como al sector empresarial. Entonces esa es una excelente oportunidad para que ellos a nosotros nos vean como una opción. Muchas gracias, directora, por habernos brindado este espacio en Sensor UABC. Un gusto conocer a la cabeza de la Facultad de Ingeniería y Negocios. No se despeguen porque seguimos en Sensor UABC. Buenos días. Estoy muy emocionada porque 3 hermosos muchachos llegaron esta mañana de la Universidad de la UABC para hacer un reportaje tras bambalinas aquí en el Secut para ver a Camafeo, la presentación, el musical, La Sirenita. Mi cargo es ser productora de las obras. Me llamo Margarita Martínez de Camarena, junto con la productora Ofelia Camarena y Elsa Pérez de Vargas. Mi nombre es Yara Soto, interpreto el papel de Ariel. Mi experiencia con este papel, pues sí fue un poco complicado, el hecho de ser muda y tener que expresar todo lo que piensa el personaje sin hablar. Pues mi nombre es Ubaldo Reyes, yo interpreto el papel de Sebastián y yo creo que lo que me deja Camafeo es el ayudar a la gente por medio del arte, por medio de la cultura y pues apoyar a la sociedad, a la comunidad. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Daniel Rojo, soy el coreógrafo de la obra de teatro La Sirenita bajo el mar. Y bueno, lo más importante que puedo decirles en este momento es que los actores tuvieron que vivir una experiencia sumergible, que tuvieron que empezar a sentir cómo se puede mover un cuerpo en el agua y bueno, hubo varios ejercicios para ello. Mi nombre es Isis Espinosa, mi cargo en la obra La Sirenita es el de transpunte y soy la encargada de que toda la escenografía esté en su lugar, los actores en escena, sacar escenografía. Estoy en comunicación con el director, con la gente de arriba que baja escenografía, sale con audio e iluminación. Entonces básicamente ese es mi trabajo, que pues todo lo que pasa atrás del telón, que salga, entra y todo. ¿Cuál es tu personaje? Yo interpreto el papel de Príncipe Eric.
¿Cuál es tu experiencia de participar en la obra? Mi experiencia de participar en esta obra va desde el año pasado, cuando me dieron el papel de marinero y después seguí audicionando y me dieron el papel de Príncipe Eric. Entonces ha sido un crecimiento desde el año pasado a ahorita en este año, que se vuelve a repetir, que ha sido, la verdad, ha sido un privilegio estar aquí con Camafeo participando. Hola, soy Maggie Gutiérrez y soy maquillista aquí de Camafeo. Dura aproximadamente como unos 35 minutos o 40 maquillando cada actor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Jesús Márquez y afortunadamente me tocó interpretar a este bellísimo personaje aquí con la compañía Camafeo. Es mi 10º año, 10ª temporada con ellos. Estoy muy a gusto con mi personaje, solo que pobrecito Tritón, porque es el papá de 7 hijas y una de ellas le salió rebelde. El próximo año, 2016, nos espera un gran musical también que se llama La Bella y la Bestia, y esperamos reunir a todas estas nuevas familias que encuentren aquí un nuevo hogar, una familia que perdura esa camaradería a través de los años. Muchas gracias, Universidad UABC. ¿Por qué escogí la carrera de Derecho? Por la gran experiencia que, como sabemos, los catedráticos de UABC y la gran importancia que tiene la universidad a nivel nacional. Elegí la carrera de Derecho porque fue algo que yo siempre quise estudiar desde que estaba pequeño. Siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Y la carrera aquí en Tecate se abrió el año pasado. Y pues aproveché que se dio la oportunidad de que era una carrera nueva y que vivía aquí en Tecate para tomar la decisión de estudiar esta carrera. La vida universitaria aquí en Tecate es un poco tranquila, agradable con los compañeros de mi facultad y los de toda la universidad. Es muy light, la verdad, porque pues entras a clases, sales y ya es como que te vas a tu casa y ya es todo, no hay mucho que hacer. La vida universitaria aquí en Tecate es muy tranquila, realmente pues somos 4 carreras las que coexistimos aquí en esta facultad. La vida universitaria aquí en la facultad es muy tranquila por la cercanía y centricidad de la escuela. Si tienes algún rato libre puedes salir a comer o irte a tu casa. Eso creo que es una gran ventaja respecto a Tijuana, que tienes que esperar camiones en el caso que fuera de aquí hacia allá todos los días. Como estudiante de la Facultad de Idiomas considero que mis profesores son personas verdaderamente capacitadas, nos brindan el apoyo que necesitamos y personalizan las clases debido a cómo vayamos aprendiendo cada uno de ellos. Yo creo que no pude haber escogido otra facultad que Idiomas Tecate, es buenísima. Reconstruyeron un roster más bravo, entrenaron duro en Arizona y regresan con nueva piel. Toros de Tijuana viene con todo. Marcador viene con todo. Amigos de Marcador, les habla Jorge Camacho, quien los va a acompañar en la temporada 2015 de los Toros de Tijuana. Así que, play ball. Los astados regresan a otra temporada en el Estadio Gasmar, arrancando con un triunfo ante los actuales campeones Diablos Rojos del México. Fueron encuentros fuertes, ustedes los vieron, fueron encuentros reñidos, pero la calidad de nosotros salió avante. Con Miguel Olivo, Oscar Robles, Román Peñasonta, CJ Rutherford y entre otros más jugadores, Toros de Tijuana se ven imparables para la temporada 2015. Sí, así es, tenemos un buen arranque, todo esto se debe a la pretemporada que hemos tenido, a la calidad de peloteros que tenemos y al cuerpo técnico también.
Más de 17,000 aficionados disfrutaron de luces, música y béisbol. De energía que siempre pueden ellos mostrar, y yo voy a buscar la forma de que mis jugadores entiendan cómo absorber las energías de ellos en el parque. Eso es algo que me ha gustado siempre hacerles saber a los jugadores que he tenido en otros lugares. Que sigan la misma energía, la misma alegría, y buscaremos una forma a la otra también nosotros jugar un béisbol alegre. Después de una semana beisbolera, Toros de Tijuana se enfrentó a los Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey y Broncos de Tamaulipas. Los invitamos a que vengan aquí al estadio de Toros de Tijuana. Bajo el comando de Eddie Díaz, Toros de Tijuana viajará la siguiente semana. Con imágenes de Sebastián Burciaga, esto es Marcador. Primavera de Libros es de entrada es un colectivo y también es una serie de eventos que se están organizando aquí en Tijuana a iniciativa de un grupo de amigos egresados también de la Universidad Autónoma de Baja California, con la intención de promover la lectura en la ciudad. La idea surge inicialmente en una plática de dos amigos, ¿no? Luis Jiménez y su servidor, en el que estábamos hablando de que teníamos muchas ideas extraídas de la mercadotecnia quizá, pero con la intención de promover la lectura. Pensamos en hacer algo en la playa, pensamos que era inspirador poder juntar a personas en la playa a leer. Y nos pareció, digamos, una idea muy, una metáfora, ¿no? Muy bella de este despertar de la naturaleza en esta época del año, en la primavera, con el despertar que puede provocar en nosotros la lectura. El evento de Primavera de Libros se va a realizar este próximo 18 de abril, en sábado, y la idea es que se vaya realizando cada año, ¿no? En esta primera ocasión estamos trabajando más de boca en boca, haciendo un poquito de marketing en las redes. Está dirigido a todo tipo de personas, pueden venir desde niños hasta ya personas mayores. Las actividades de Primavera de Libros este año pues son distintas intervenciones artísticas con la intención de promover la lectura. Hay un programa que incluye desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde actividades para niños, en donde lo que estamos buscando es cuentacuentos, aquí precisamente en Café Comarino, en el segundo piso. Habrá lecturas colectivas, habrá lectura de colectiva en la playa y también lectura en voz alta de un fragmento, un capítulo de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, quien es el homenajeado de esta edición por su aniversario luctuoso. Y cerramos con algunas proyecciones, una exposición de fotografía y algo de música también. Como lo han dicho varios intelectuales y escritores en el tiempo, quien no lee tiene que conformarse con la vida y con la realidad que tiene a su alcance. Quien lee puede vivir muchos universos paralelos, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Daniel Luna Sandoval, mejor conocido como el Cínico Locote. Soy estudiante de la carrera de comunicación aquí en UABC. Estoy cursando el 7º semestre. Me gustó comunicación porque al principio me inclinaba un poquito más por los medios, pero ya cuando fui como en 4º y 5º semestre fui encontrando lo mío con las materias organizacionales y empecé planes estratégicos y como que me empezó a gustar eso y yo dije, ¿sabes qué? De aquí soy y esto me quiero dedicar en lo profesional. Inicié la música en el año 2004, aquí en el barrio, en la Pico Avenue, en la colonia anexa Buenavista, en Tijuana. Todo comenzó como hicimos en Tijuana para agarrar cura entre camaradas y lo único que queríamos en ese entonces era expresarnos y cantar para el barrio. Nunca pensamos o nunca pensé que iba a durar tantos años. Empezamos a grabar las primeras canciones en cassette, por eso fue que el primer tatuaje, que es un cassette.
se fue dando poco a poco, que de pronto ya no solo me escuchaban mis amigos aquí en la colonia, sino que me escuchaban en la colonia de al lado, y de pronto iba para las 5:10 y me reconocía a alguien, o pasaba por el centro, por la avenida de la Revolución, y pasaba alguien con una canción en su celular, y como que me empezó a gustar eso de que mis canciones no solamente las escucharan mis amigos, sino que gente que yo no conocía supiera quién era el Cínico Locote, y eso me gustó y fue lo que me inspiró. Así como en la Trini defiendo mi zona, la traición de una rata nunca se perdona. Como dijo el Trevor, se les caen las muelas, mañoso en el juego. Decidí la música urbana, la música rap, por el hecho de que sentí que en ella me podía desenvolver más, a pesar de que escuchaba otros géneros. Ahora sí que como todo mexicano, escuchaba banda, escuchaba los corridos, pero sentía que eso no era lo mío, no me llenaba, hasta que encontré la música rap. Mi primer apodo como rapero fue Drake. Cuando me junté con otras personas, igual en el rap, que ya traían su estilo más cholo, más de barrio, pues me dijeron que me cambiara el apodo por algo otro que me gustara, pero también que representara algo más a mi persona. Entonces, como en el rap se juega mucho lo que es el ego, y muchas veces la envidia, o otras personas quieren pasar por encima de ti, o la confianza, mucha traición. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Nadie va a pasar por encima de mí, o pasas tú o paso yo, y entonces no me voy a dejar de nadie. Yo prefiero ser un cínico, una persona que no muestre sentimientos ante alguien que te quiera causar un daño. Yo por eso el cínico. Lo del locote pues fue simplemente, ahora sí que salió en una canción improvisada, el Cínico Locote, pero la realidad es esa, el Cínico Locote representa una persona que no se va a dejar de nadie, que no se va a detener, que tiene metas, que tiene sueños, y que a pesar de que digan, ¿sabes qué? No vas a llegar, no vas a poder, él siempre va a decir hasta el último suspiro, hasta el último minuto, Cínico Locote va a estar dando batalla. La vida es un reto, al toro le saldré, soy el cínico. Un mensaje para toda la gente que me sigue: suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en Twitter, síganme en Instagram, y toda esta gente de Facebook, quiero darles las gracias por estar día a día al pendiente de todo lo que hago, por estar dándole like, por estar comentando las publicaciones, y lo más importante, por estar dándole play. Ustedes me conocen, ustedes saben que soy una persona humilde, ustedes tienen mi WhatsApp, que siempre me están hablando por ahí, y yo con gusto les contesto, y lo más importante, ténganme paciencia. Muchas veces me llegan muchos mensajes y no se pueden responder todos, pero siempre trato de por lo menos contestar 30 mensajes diarios. Comando Zapatista. Quiero darte las gracias, esto lo hago para ti. Me miran pelón y que ando tatuado. La gente me señala porque me he visto tumbado, pero ellos que saben de lo que me he esforzado. También soy estudiante de los grados más pesados. Digan lo que digan, soy la voz del pueblo. Soy un mexicano que está emprendiendo el vuelo. Algunos me dicen que necesito un psiquiatra. Soy de la frontera en donde empieza la patria. Busco el sueño, pero no el sueño americano. En mi mente siempre está apoyar a mis hermanos. Bienvenido a mi lado 664, llegué para quedarme y sonar por todos lados, de aquí para adelante como hidráulico, rima rebotando para todo el público. Tú ya te la sabes cómo debe de ser, el Cínico Locote en Sensor UABC. Soy cimarrón, ya lo sabes. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Ha sido muy agradable contarles un poco de la esencia de este pueblo que es Tecate. A nuestro costado se encuentra el Cerro Cuchumá, ícono emblemático de esta ciudad, también conocido como Montaña Sagrada, y de verdad aquí se siente un ambiente muy relajante. Así es, Daniel. Además, que fue muy interesante poder conocer sus instalaciones de UABC y las diferentes carreras con las que cuenta. No cabe duda que todo lugar tiene su ambiente particular y cualidades especiales. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram, donde van a encontrar mucha información y contenido especial para todos ustedes. Sintonícenos por los canales 112 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Recuerda que Sensor UABC detecta el quehacer universitario y de la región.